Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca establecer debate, análisis, entrevista a profundidad en un espacio que hacía falta en la radio costarricense. Ya tenemos 1 año y 2 meses de hacer Matices en las tardes y que viene a complementar precisamente en medio de la carrera que significa la cobertura en el noticiero, que es de 11 a 12:30. En Matices frenamos un poco esa velocidad para meternos completamente en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana ya tenemos planificado una serie de programas muy interesantes. Hoy arrancaremos con un tema muy interesante que ahorita les cuento. Mañana tendremos una entrevista con un personaje importante en la política nacional, que fue personaje mucho durante los primeros meses en la administración Solís Rivera. El miércoles tendremos un programa internacional que nosotros intentamos siempre una vez a la semana tocar un tema internacional, y bueno, a lo largo de la semana estaremos con ustedes hablando de un montón de temas. Antes de hacer el repaso de lo que ha ocurrido en Costa Rica durante las últimas horas, por supuesto la noticia desde anoche, bueno, desde hace días, pero anoche en particular, fue el nacimiento de los sextillizos en el Hospital México. Es histórico porque es la primera vez en Costa Rica que nacen 6 niños. Dentro de este milagro de la naturaleza hay 6 menores que están muy bien estables, los 6, pero no hay que olvidar, me disculpo, la garganta a veces pasa factura, no hay que olvidar que ellos nacieron a las 28 semanas, estos son un poquito más de 6 meses y son muy pequeñitos. El que pesó más pesó 1060 gramos, es decir, 1 kilo. La que pesó menos el que pesó menos, más bien Andrés, pesó 960 gramos y esto ha provocado, entenderán ustedes, que todos los niños estén en cuidados intensivos. Hubo una logística muy interesante. La señora de 34 años tiene a los bebés en el Hospital México y agarran a los bebés, los dividen entre los centros de salud para que estén monitoreados absolutamente siempre. El menor de ellos está entubado en este instante. La que sigue hacia arriba, el de menor peso, la que sigue hacia arriba tiene una asistencia respiratoria externa, es decir, un ventilador externo, pero están estables, igual que la mamá está estable y que la familia está muy feliz. Hoy inclusive son datos que podrían parecer superfluos, pero son interesantes. Hoy nos da a conocer el papá, don Juan González, que ya tienen nombre los sextillizos. Ya no son los sextillizos, ahora son Emma, Tomás, Valentina, Diego, Andrés y Gabriel. Y también quería aprovechar este espacio para decirles, desde el punto de vista editorial ya de Noticias Monumental y de Matices, que no hay que olvidar que los temas de salud son temas privados. Los sextillizos se volvieron noticia porque nunca en la historia de Costa Rica había un embarazo múltiple de 6 bebés. Pero no hay que olvidar nosotros, además los periodistas, que el tema salud es privado. Es decir, la salud de la señora es privado, la salud de los bebés es privado, y nosotros podemos accesar simplemente la información que el centro de salud, bajo autorización de la familia, le quiera dar a los medios de comunicación. Esto lo digo porque en las últimas horas he escuchado a algunos colegas preguntar directamente si se trata de inseminación artificial el proceso, porque es un tema de interés público, porque es un tema de fondos públicos. Bueno, el papá lo confirma, es un tema de inseminación artificial, pero esto no es un tema de interés público, ni tampoco es un tema de fondos públicos, es un tema privado, y la salud nunca deja de ser privado, inclusive del presidente de la República, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. El expediente médico de todos los costarricenses, incluyendo el presidente, que es el que tiene el puesto más alto, es privado. Y por tanto nosotros le agradecemos a la familia el acceso que ha dado a la información de los bebés y de la mamá, que dichosamente se encuentra estable. En otras informaciones, hoy el Ministerio de Hacienda hizo una conferencia de prensa para
contarnos una fotografía de cómo está el panorama fiscal en nuestro país. Dice Fernando Rodríguez, el viceministro de Ingresos, que no hay plan B en caso de que se archiven los proyectos que tienen que ver con lo fiscal. La explicación es interesante porque don Fernando dice, bueno, no hay plan B porque no tenemos alternativa, y responsabiliza del todo a la Asamblea Legislativa en caso de que se archiven los planes y entonces nos quedemos como país sin ningún proyecto fiscal. Eso es interesante también desde el punto de vista de lo que ocurre en el Ministerio de Hacienda. Yo voy a saludar a nuestra productora Isel Martínez, que ya está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Hoy, en medio de noticias muy importantes, nacieron los sextillizos, hubo conferencia de prensa en Hacienda, como usted también está recapitulando. Sin duda, vuelve a retomar la dinámica de toda la semana esta agenda nacional. Así es, y en el campo internacional, bueno, les contamos, acaba de haber un sismo, nada más déjenme confirmar el lugar, vamos a ver, creo que fue en Guatemala, en el centro del país, acaba de haber un fuerte sismo hace escasos 60 segundos, así es que bueno, vamos a esperar los primeros reportes oficiales, pero hay un sismo fuerte en Guatemala. Les quería decir que en el campo internacional hay información en Venezuela, muy interesante. Ayer fueron las primarias de la oposición y hay que recordar que la oposición venezolana no es un partido, sino es un conjunto de partidos políticos. Algunos más radicales, que es el caso de Leopoldo López o María Corina Machado. Algunos más moderados, que han apostado por una salida electoral a lo que pasa en Venezuela, que es el caso de Enrique Capriles, que precisamente Enrique Capriles fue el ganador en las primarias. El partido de Enrique Capriles, lo que demuestra una intención por lo menos de los opositores de que sea Enrique Capriles quien asuma de alguna forma el poderío de la oposición frente al gobierno de Nicolás Maduro. Sí, es muy interesante la coyuntura que está viviendo Venezuela. Ya se acercan las elecciones parlamentarias, ya incluso Nicolás Maduro meses anteriores había ido a pedir superpoderes. Sin duda, esta coyuntura, en un contexto donde a pesar de toda la manipulación que se dice, tienen los medios de comunicación, llama mucho la atención, ¿verdad?, que haya ganado el partido de Enrique Capriles, y eso evidencia un poco cómo se está moviendo en ese caso la población. Claro, sobre todo cuando está en la cárcel Leopoldo López. Sí. Digamos que eso le daría algún poder mediático a López o a María Corina Machado, que ha sido muy fuerte en estos temas, Isabel. Sí, claro. Bueno, son las 2:12 de la tarde. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con el tema de fondo. Se preguntó usted cuando iba a escoger la carrera universitaria si estaba acreditada. ¿Qué significa que esté acreditado? ¿Cómo balancear el tema de, por ejemplo, si usted está ya en edad productiva económica y quiere seguir en la universidad o quiere sacar algún estudio de posgrado, cómo balancear la acreditación con el tiempo que le demanda una carrera universitaria con la calidad que obtiene a cambio de estudiar en una universidad acreditada, y cuál es la importancia de la fiscalización de la calidad de las universidades? Este será el tema hoy en Matices. Son las 2:13, vamos a la pausa comercial y regresamos con el tema de fondo. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tarde con 17 minutos, regresamos a Matices. Les decíamos que hoy el tema de fondo es el SINAES y la acreditación universitaria, y por eso está con nosotros don Gilberto Alfaro. Él es director ejecutivo de SINAES. Don Gilberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿usted qué tal? Muchas bien. Gracias por esta invitación a compartir con ustedes en esta tarde. Se está estrenando como director ejecutivo. Pues sí, hace 3 semanas que inicié con esta tarea. Buen foro escogió. Es un reto y es un gran gusto también, porque es una manera de servir a la educación superior en este caso. Sin duda. De hecho, don Gilberto, empecemos por lo más amplio. Ayúdenos a explicarle a los oyentes que nos escuchan a esta hora y a los televidentes que nos ven a partir de las 8 en Canal 2, ¿qué es SINAES?
Bueno, el SINAES es una institución creada por ley para encargarse de los procesos de acreditación de la calidad de las carreras universitarias y de las universidades también. La modificación a la ley en el 2010 se incluye la posibilidad del SINAES de acreditar universidades, ya no solamente carreras como se venía haciendo anteriormente. Entonces es la única institución en el país que tiene esa tarea y esa responsabilidad de la acreditación. Podríamos traducir a una acreditación en una revisión, no sé si se limita a los contenidos, podría ir más allá de los contenidos digamos, es una calificación, bueno, no es que ustedes no califican, sí, podríamos decir una fiscalización de los contenidos y de la calidad principalmente de las universidades y de las carreras, don Álvaro. Sí, don Gilberto, yo creo que el tema de fiscalización tal vez no es el que nos compete a nosotros. Nosotros lo que hacemos es evaluación de la calidad de la carrera. Sí, esa es la mejor palabra, es la mejor palabra, es evaluación de la calidad. Y en este sentido, cuando se piensa en una carrera universitaria, hay que pensar en muchos aspectos, no solamente el contenido que se desarrolla, hay que pensar en las condiciones en que se desarrolla, hay que pensar en el perfil del personal académico del que se dispone, hay que pensar si es una carrera que requiere de laboratorios, que casi todas requieren de una u otra manera, de si esos laboratorios realmente ofrecen lo que se requiere para poder aprender de lo que la carrera pretende enseñar. Entonces son varios elementos los que hay que considerar, pero todos en conjunto nos vienen a dar un espacio donde verdaderamente se puede formar a los profesionales y a las personas cultas que requiere el país, porque cuando hablamos de un profesional o de un graduado universitario, no solamente queremos que sepa hacer la tarea específica de esa carrera, es que tenga una manera de ser, una manera de ver el mundo que lo lleve más allá de saber hacer solamente una tarea. Creo que una carrera forma integralmente a las personas, y lo que tenemos que ver es que todo el esfuerzo que se hace en una universidad va orientado a lograr ese propósito. Bueno, déjenme preguntarle precisamente qué evalúan ustedes cuando tienen que acreditar universidades. Bueno, ese es un reto que está planteado en la ley desde el año 2010, sin embargo es una tarea que estamos comenzando. Ya desde el año pasado estábamos haciendo esfuerzos por conceptualizar cómo se llevaría a cabo los procesos de evaluación de universidades, y esa es una tarea que tenemos en proceso. O sea, en este momento no podría decir si evaluamos esto o evaluamos lo otro. Lo cierto es que al pensar en una carrera, en una universidad, tenemos que pensar en una institución que tiene diferentes aspectos que hay que valorar. Uno podría pensar que una universidad tiene los recursos suficientes, pero si no hace un buen uso de los recursos, podría terminar no siendo la mejor universidad de la que quisiéramos. Entonces hay varios factores que hay que considerar, los estamos definiendo en este tiempo, y creo que vale la pena tener una discusión posterior para afinar sobre esos detalles. Creo que en este momento estamos en el proceso primero de estar satisfechos de que hay un reto nacional por sacar esta tarea adelante, pero que también hay que precisar con mucho cuidado cuáles son esos elementos para lograr involucrar a la institución de manera integral. Y ahí tendremos que considerar muchos aspectos. ¿Y para acreditar una carrera? Bueno, a la hora de acreditar una carrera, sí existe una experiencia ya de 15 años del SINAES de estar acreditando carreras, y hay componentes específicos que se desarrollan. Por ejemplo, una carrera debe estar ubicada adecuadamente en el contexto en el que se desarrolla. O sea, no trabajamos en una carrera solamente por ocuparnos del tema. Hay que ver qué tanto ese tema contribuye al desarrollo de la persona, del país, del contexto en el que se desarrolla. El contexto viene a ser un elemento de gran importancia, pero también es de gran importancia considerar el cuerpo de profesores que desarrolla la carrera. Ese es un aspecto fundamental. Al final de cuentas, la vida en la carrera se construye cuando estudiantes y profesores interactúen, y contar con un cuerpo de profesores debidamente consolidado, un cuerpo de profesores dispuesto a pensar y repensar lo que vienen haciendo, eso le da un valor agregado a la carrera. Entonces, en este caso, se está analizando no solo el plan de estudio, hay un todo que se está analizando. Claro. Muchas veces cuando la gente habla de acreditación, dice, es que nos acreditaron el plan de estudios. El plan de estudios es solamente un elemento de los que se evalúa. Hay que evaluar la coherencia interna del plan de estudios, hay que analizar todos esos elementos,
pero ese es solamente uno de los aspectos a considerar. Hay que analizar también los resultados, los graduados, qué están haciendo, dónde están ubicados. Esos son elementos que tenemos que ir analizando integralmente para ver qué tanto la vida de los graduados le enriquece a la carrera misma en su desarrollo. Entonces, es decir, que también están analizando los resultados, o están evaluando. Claro, analizamos resultados porque esa es una consecuencia de una buena práctica que se ha desarrollado en la carrera. Entonces, cuando se hace un proceso de autoevaluación, uno podría pensar, si tan solo fuera el plan de estudio lo que hay que analizar, sería una tarea fácil, porque un curriculista podría hacer el análisis y darnos un veredicto sobre el tema. Pero cuando analizamos integralmente lo que es la vida integral de la carrera, tenemos que analizar muchos factores. Don Gilberto, me interesa subrayar un elemento en este proceso. Es voluntario, ¿verdad?, de las universidades. Sí. ¿Esto tiene pros, tiene contras? ¿Cómo lo ve usted como director ejecutivo? Bueno, desde el punto de vista de lo que es la acreditación, en realidad en todas partes del mundo la acreditación es un proceso voluntario, es lo más sano, lo más natural. Sin embargo, existe en muchos países también la intención de que haya ciertas áreas en las que, por el impacto que tienen el desarrollo de la sociedad y por los sectores sociales a los que va dirigidos, hay áreas en las que se pide que la acreditación sea de carácter obligatorio. Es común, por ejemplo, encontrar en los países que la acreditación de carreras de salud, por ejemplo, sea obligatorio acreditarlos. Es decir, es mucho el riesgo que se corre tener un profesional que no haya pasado por una carrera de la calidad que se requiere. Entonces, se establece como política nacional que haya ciertas carreras que tienen esa obligatoriedad. Educación, por ejemplo, es uno de los temas que en muchos países es de carácter obligatorio. Pero en principio el concepto de acreditación está asociado a la voluntariedad para motivar a las unidades académicas, a las universidades, a someter al criterio de evaluadores la calidad de los programas que desarrollan. En cuanto a la metodología que se toma en cuenta para acreditar, son metodologías internacionales. ¿Cómo es que se plantea todo esto? Bueno, la metodología para llevar a cabo procesos de acreditación implica varias etapas. Siempre es importante que cuando una carrera decide entrar a un proceso de acreditación y por el carácter de voluntario, esa carrera analice internamente la decisión que toman conjuntamente para llegar a hacer una carrera, de entrar a un proceso. Una vez que han decidido esto y tienen el apoyo de las autoridades de la universidad, deben entrar a un proceso de autoevaluación. O sea, la idea de la autoevaluación es que confiamos en que las personas que están sometiéndose a un proceso de acreditación tienen el sentido crítico suficiente para analizar internamente si lo que están haciendo responde a lo que realmente se propusieron. Bueno, entonces, a partir de ese proceso de autoevaluación, vendrá entonces la escritura de un informe que someten al escrutinio de personas externas. Y entonces vendrán las visitas de pares externos. En el caso del SINAES, para todas las carreras se establece que debe tener 2 pares internacionales y un par nacional. Esto nos permite tener un equipo de visitantes a la carrera que podrán preguntar de todo lo que quieran, y tendremos el referente internacional y el referente nacional para dialogar sobre la calidad. Esos equipos para nosotros son de vital importancia porque a nivel del SINAES son los que vienen a validar si el proceso se hizo bien, pero además para aportarnos elementos de si la calidad comparada con el entorno internacional está a la altura de lo que se estila en este tiempo sobre la calidad de una carrera de ese tipo. En este momento hay 62 universidades. 63 universidades. Bueno, ustedes agrupan las universidades y para universidades, ¿verdad? Tenemos ahora también el trabajo con parauniversidades. Tenemos el grupo de parauniversitarios. Ya tenemos 3 que están afiliadas al SINAES y están ya entregando sus primeras evaluaciones para ser acreditadas las carreras. Ok, de esas 63 universidades hay 18. 18 que son afiliadas al SINAES. Okay. ¿Y hay acreditadas ya? Sí, claro. De las 18 las 18 que están afiliadas tienen carreras acreditadas. Okay. Es una condición para afiliarse, es
tener carreras o estar en proceso de acreditación. Ok, pero digamos, las universidades, este proceso que están empezando desde el año pasado, que es acreditar universidades, no hay universidades acreditadas porque apenas están arrancando. Estamos en ese proceso. Vamos al otro ámbito, el de las carreras. Habrá 1000 y pico de... 1200 carreras, es el reporte que tenemos desde el CONARE. ¿Y tenemos acreditadas? En este momento 99 carreras acreditadas. Sí. 99 carreras acreditadas. Ok, que entiendo es de, vamos a ver, uno podría decir que bajo índice de carreras acreditadas, pero digo, tomando en cuenta el tiempo que se ha generado y sobre todo las universidades que apenas están afiliadas, que son 18, pero sí son las carreras que más estudiantes, universidades, perdón, que más estudiantes captan, ¿no? Sí, bueno, en este momento podríamos decir que el 55% de los estudiantes del país están en carreras acreditadas. O sea que eso, aunque son 99 carreras las acreditadas, son carreras que acogen a mucha población estudiantil. 55% de los estudiantes están en carreras en universidades miembros. Ok, es decir que las carreras que están acreditadas son las más apetecidas. Podríamos decir que esa ha sido como la tónica del desarrollo de la acreditación. Aquellas que generan más demanda son las carreras que van promoviendo su acreditación. Tenemos ya un montón de preguntas en redes sociales sobre el tema, pero antes de ir aquí, quería preguntarle qué considera usted, don Gilberto, que mueve a una universidad para buscar la acreditación de sus carreras. Bueno, yo creo que hay un sentido de responsabilidad de las carreras con la sociedad y que es una manera de mostrar la responsabilidad que tienen en el desarrollo de sus procesos de formación. Esa me parece que es una de las razones por las que una carrera decide que entra a un proceso de acreditación. Digamos, si la sociedad está interesada en queremos demostrar, bueno, no tenemos ningún riesgo, no nos perdemos nada por participar en un proceso de esto. Más bien eso le agrega valor a la carrera y la sociedad generará confianza en ellas. Es voluntaria la afiliación a SINAES, pero ¿se necesita algún requisito especial de las universidades para pertenecer al SINAES? Sí, bueno, es voluntario. Sin embargo, cuando una universidad decide entrar en un proceso para afiliarse al SINAES, también debe demostrar que está interesada en acreditar sus carreras. Por eso entra en un periodo de afiliado en proceso y cuando tenga cierto número de carreras podrá ser un afiliado permanente y un afiliado que ya cumple con todos los requisitos. Es un proceso que le toma ciertos años. O sea, hay que tomar la decisión de queremos ingresar. Vamos a empezar con procesos de evaluación de carreras para ser acreditadas y cuando tenga cierto número de carreras acreditadas podrá ser un miembro pleno del SINAES. Entonces quiere decir que se van a someter a un proceso de evaluación, no es que entrando nomás se acredita, tiene que cumplir un proceso determinado. Tienen que cumplir un proceso, digamos, de evaluación de carreras. Claro, porque no es fácil enseñarle la casa a terceros. Digamos, este es todo un proceso donde usted permite, digamos, las universidades que se abran las puertas. ¿Han logrado confirmar o descartar que el proceso de acreditación o las carreras ya acreditadas aumente el costo económico de esas carreras, ¿no, Gilberto? Bueno, tal vez no es que aumenta el costo de esas carreras, es que realmente hay un mejor uso de los recursos que tiene en la carrera y que la carrera puede, en los casos que requiere recursos, es porque los puede justificar mejor. El gran problema es solicitar recursos cuando uno no sabe exactamente para qué los requiere. En las universidades donde las carreras están acreditadas, esa carrera se hace un plan de mejora, ese plan de mejora responde verdaderamente a necesidades que ha identificado y por tanto puede justificar mejor esos recursos. Entonces si uno ve que una carrera de esas está usando más recursos es porque lo ha podido justificar mejor. Porque tiene mejores laboratorios, porque contrata a mejores profesores. Claro. ¿Por qué un estudiante debería de escoger una carrera acreditada? Bueno, yo creo que si uno está en el proceso de proyectar y de construir su proyecto de vida, uno esperaría encontrar la mejor carrera, aquella que lo prepare bien, aquella que le asegure que uno va a tener posibilidades reales de ubicarse en la sociedad en algún área que uno esté interesado. Entonces, el hecho de que una carrera esté acreditada me asegura que esa carrera se ha preocupado por estudiar el mercado laboral,
se ha preocupado por conocer el desarrollo de las disciplinas en las que estamos. Entonces, para un estudiante buscar una carrera acreditada es asegurarse que va a encontrar un espacio que está actualizado y un espacio que ofrece oportunidades reales de ubicación en el mercado o en el desarrollo de la sociedad en general. ¿La diferencia es sustancial, don Gilberto? Bueno, yo diría que por la conciencia que se genera en los procesos de autoevaluación y de mejoramiento de la calidad, yo diría que debe ser sustancial. Uno podría pensar que una carrera que tal vez no se preocupe por eso podría ocuparse de tener cupos para los estudiantes, pero no sé si al final van a responder a lo que la sociedad requiere o no. En este caso, lo que podemos decir es que aquella que ha pasado por el proceso de autoevaluación, mejoramiento y acreditación es una carrera que le puede responder al estudiante ese tipo de preguntas. Y yo diría que es sustancial, porque tendrá mejor información, estará mejor posicionada y tendrá mejores elementos que ofrecer a los estudiantes. ¿Qué cree usted que ha llevado a 45 universidades a no intentar la acreditación? Bueno, yo pienso que es un proceso, un cambio cultural en la vida universitaria. Si uno piensa en el desarrollo del SINAES, 15 años para una institución de este tipo es relativamente poco. 15 años construir o cambiar una cultura de la que hace unos 20 no se podía hablar del tema ni siquiera de la calidad, porque se pensaba que eso no correspondía, la calidad estaba para que se hablara en una fábrica, nunca en la universidad. Yo creo que toma tiempo, hay que sentar las bases y hacerse sentir seguro todos de que el mejoramiento es para todos. Faltan muchas, sí, claro, porque es un proceso de construcción en el que hay que ir aprendiendo de los otros. Creo que hoy día, cuando tenemos una conferencia organizada por el SINAES, encontramos gente que son de universidades que no forman parte del SINAES, que vienen para conocer de qué se trata, de qué es lo que están hablando, cómo se trata el tema. Entonces creo que esas 45 que faltan están en un proceso de aprendizaje y tenemos que darle tiempo para que lleguen con la madurez que se requiere para poder hablar del tema, y posiblemente ya lo están ellos hablando internamente, solo que no podemos nosotros decir en qué línea están, pero sí podemos decir que les vemos en los foros donde discutimos sobre temas de la acreditación. Claro, además yo estoy dejando por fuera las carreras que han intentado, claro. las universidades que han intentado y no lo han logrado, que es una intención muy loable también, claro, de mejorar sus procedimientos. Nada más, una pregunta antes de continuar, una pregunta en redes sociales, es que nos están pidiendo que insistamos en el dato, y quería confirmarlo, 55% de los estudiantes universitarios de Costa Rica estudia en una carrera acreditada. En universidades con afiliadas, afiliadas al SINAES. En universidades afiliadas al SINAES. Ok, en universidades afiliadas. Ok, puede ser que estén en carreras no acreditadas, porque hay universidades que son parte del SINAES que tienen una carrera acreditada. Claro. Sí, deben de tener más de una. Sí, claro. Porque, sí. Pero sí, no todas las carreras de esas universidades están acreditadas. Sí, partiendo del hecho de que, por ejemplo, la UCR tiene muchas carreras acreditadas y abarca una gran cantidad de población estudiantil. Claro, sí. ¿Cuál es la universidad que tiene más carreras acreditadas? La UCR en este momento es la que tiene más carreras acreditadas. Es la que tiene más carreras también. Y como no sé cuál es, así que no le estoy haciendo publicidad gratis, ¿sabe cuál de las universidades privadas es la que tiene más carreras? Gilberto, si no buscamos el dato ahorita. Sí, tal vez lo buscamos. Sí, Latina, Hispanoamericana, por ahí están. Esas son las que tienen más carreras. Bueno, son las de más renombre. Sí, digamos, han estado más presentes, son fundadoras del SINAES, así que desde el tiempo que empezó el SINAES ya ellas estaban ahí presentes, así que... Y bueno, ahora bien, una universidad voluntariamente decide pertenecer a SINAES, le dan acreditación de sus carreras, me imagino que eso lo tienen que estar renovando, ¿cómo es el proceso? Claro. Bueno, el hecho de que una universidad esté interesada en ingresar al SINAES, eso le da la posibilidad de ir evaluando sus carreras. No todas las carreras de una universidad que está afiliada están acreditadas, o sea, cada carrera tiene que hacer el proceso de manera independiente, y una carrera que está acreditada está acreditada por un periodo de tiempo. Normalmente las acreditaciones se dan por 4 años, es la primera, digamos, acreditación, se da hasta un máximo de 4 años, y una vez que está acercándose al final de esos 4 años, debe de
iniciar un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, de reacreditación. Sin embargo, a lo largo de esos 4 años tiene que haber ido trabajando en su plan de mejoramiento, de manera que una vez que entra un proceso de acreditación, prácticamente va a seguir siempre trabajando en la búsqueda de mejor calidad. Es muy interesante la unión de universidades públicas y privadas en SINAES, porque son dos mundos que se habían visto muchos años por separado. Bueno, en el SINAES no establecemos diferencias entre una carrera que viene de un lado a otro, es decir, son carreras de calidad. Ajá. Y son las que a nosotros son de las que hablamos, son carreras acreditadas y no nos importa de cuál universidad viene. En realidad el SINAES es una institución de acreditación de calidad de carreras, calidad de universidades, y no hacemos la distinción si es pública o es privada. Siguen el mismo proceso, cumplen con los mismos requisitos y les damos el apoyo igual. Las carreras, cuando están en un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, reciben apoyo del SINAES, y lo mismo reciben las de las públicas que de las privadas. ¿Quiénes integran el SINAES? Digo, no las universidades que son parte, sino quienes lo integran físicamente. Bueno, el SINAES está integrado por un consejo de acreditación. El consejo lo integran 8 personas. Esas 8 personas son designadas 4 por el Consejo Nacional de Rectores y 4 son designadas por las universidades privadas. Ok, mitad y mitad, porque el Consejo Nacional de Rectores son los rectores de las universidades públicas. Claro, sí. ¿Verdad? Ok, entonces hay 4 que los definen las universidades privadas, 4 las universidades públicas. Entonces son 8 personas que una vez que llegan tienen independencia de criterio, actúan como académicos de alto nivel, y ya no interesa tanto de dónde vinieron, pero cuando vienen designados por alguno de los tipos de universidades, pero ya una vez que se integra es un equipo de trabajo que viene para defender la calidad de las carreras. ¿Y financieramente qué sostiene el SINAES? Bueno, hay una ley que le da financiamiento al SINAES, y esa ley fue establecida desde el año 2010, está la ley que define el presupuesto de financiamiento para el SINAES. Las personas que pertenecen a este consejo de SINAES igual siguen teniendo alguna especie de relación con las universidades a las que pertenecen, no. O ya de una vez integrado en este consejo se ligan completamente. Bueno, en realidad hay personas que están ahí que ni siquiera han trabajado para esas universidades. Okay. O sea, son académicos que las universidades consideran que ellos quisieran que sea su representante ante el Consejo Nacional de Acreditación, y ellos le solicitan la colaboración, y si están dispuestos a participar lo nombran. No pueden ser personas que tengan puestos directivos en ninguna parte, un académico que sea totalmente independiente, y esa es la manera de funcionar. ¿Qué papel tienen los estudiantes en el proceso de acreditación? Bueno, es muy importante el papel de los estudiantes. Creo que desde el punto de vista de lo que es un proceso de autoevaluación, yo siempre digo que los estudiantes debieran estar siempre pendientes de por dónde va el proceso de autoevaluación y cómo estamos en acreditación en la carrera en la que estamos, porque son los estudiantes los más beneficiados de un proceso de acreditación. Entonces, cuando participan en los procesos de autoevaluación, los estudiantes hacen parte de las comisiones de autoevaluación. Los estudiantes participan en la validación de información, en las asambleas. Ellos deben de estar presentes para conocer, porque en el momento que vengan los pares externos preguntarán y consultarán a profundidad a los estudiantes también. Entonces ellos deben estar totalmente involucrados en los procesos. Tengo entendido que para participar en el servicio civil, si uno viene de una carrera acreditada, tiene más puntaje. Sí, bueno, hay un acuerdo con el servicio civil que los graduados de una carrera acreditada tienen un puntaje, se les reconoce 5 puntos en su calificación. Eso es bastante. Claro, es un valor bastante importante para la competición de estudiantes en un momento de asignación de un puesto. Diego Porras le pregunta en Twitter, creo que ya lo respondió, pero tal vez podríamos ser más profundo con Diego, si la evaluación hecha a las universidades estatales es la misma que se le realiza a las privadas. Claro, es exactamente la misma. Los procesos son exactamente iguales, las guías son las mismas, y las condiciones de participación de pares internacionales y pares nacionales es exactamente igual.
Pares, podríamos definir lo de los pares internacionales, son 2 expertos. 2 expertos en el área de la carrera, personas de reconocido prestigio que han sido recomendadas por agencias amigas o que nosotros mismos hemos podido identificar en el extranjero y que están dispuestos a venir a pasar con nosotros una semana intensa de trabajo para visitar la carrera, para interactuar con ellos. Esos son académicos de alto nivel que están dispuestos a apoyarnos en ese campo. ¿Cómo han encontrado en términos generales, cuando ustedes reciben a los pares internacionales, cómo encuentran la educación superior costarricense, don Gilberto? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar un año escuchando los informes de pares y realmente es interesante la valoración que ellos hacen de calidad. O sea, ellos reconocen que hay un buen esfuerzo por la calidad, ellos reconocen que hay buenas condiciones y las recomendaciones que nos hacen son siempre para seguir creciendo, pero nunca es para decir que esto fue un desastre venir a ver esto. O sea, eso nunca nos hemos encontrado. Siempre hay posibilidades todavía de mejora, pero siempre valoran muy bien el desempeño de las carreras en el país. El proceso de acreditación dice usted que es el mismo en las universidades, independientemente si es privada o pública, pero ya en acreditación propiamente de cada plan de estudios toma exactamente los mismos elementos si es una sede central o una sede regional, qué sé yo, en la región atlántica. Bueno, debe considerar los mismos factores. Digamos, un elemento que es importante considerar es que la contextualización del lugar donde la carrera se desarrolla debe ser tomado en cuenta. Sí. Entonces, en ese sentido, la guía de autoevaluación le da esa flexibilidad para que la carrera demuestre que el hecho de que esté ubicada en una zona determinada no sea solamente una cuestión de casualidad. O sea, había un campo aquí desocupado y nos vinimos. No, estamos respondiendo a una demanda social en este lugar y lo que tenemos que demostrar es que la carrera realmente lo está logrando. Esos son los tipos de adecuaciones, pero la pregunta general es si la carrera responde al contexto en el cual se está desarrollando. Eso es común para todos. Entonces, ahí las carreras tienen que demostrar que efectivamente, ante esa pregunta, tienen argumentos para decir, claro, es que esta carrera se desarrolla aquí de esta manera porque esta es la mejor manera de desarrollarla, porque así respondemos al requerimiento de la sociedad. Dice Adolfo, yo que estudio una carrera no acreditada, me doy cuenta de lo necesario que es, porque en la carrera no acreditada tenemos muchos problemas con profesores, materias y programas de estudio. Le voy a plantear la pregunta al revés de lo que dice Adolfo. ¿Han encontrado ustedes que hay un avance o una eliminación de problemas con profesores, con materias y con los programas de estudio en carreras acreditadas? Bueno, creo que las carreras acreditadas, cuando ven y se enfrentan a las guías de evaluación que se les dan, se dan cuenta de que todos esos elementos son elementos que tienen que resolverse en el proceso. Puede ser que cuando empiezan tuvieran ese tipo de problemas, pero cuando van haciendo los procesos de autoevaluación se van dando cuenta que si eso no lo resuelve no llegarán a ser acreditados. Entonces van resolviendo progresivamente. Una vez que están acreditados, lo que se espera es que esa carrera haya resuelto esas situaciones. A veces esas son situaciones que tardan un poco más de tiempo para resolverse, pero ya tenemos un plan de mejora que es el que nos va a llevar a resolver todos esos procesos. Entonces, yo diría que una carrera que está acreditada es una carrera que tiene resuelta la mayoría de ese tipo de problemas. Don Gilberto, ¿la acreditación de alguna forma obliga a las universidades a darle más poder a los estudiantes? Le pongo el ejemplo, yo hace poco, y he estudiado un montón de años en la Universidad de Costa Rica, pero hasta hace poco me enteré, ya después del proceso de acreditación de la carrera que estudio, que cuando un profesor presenta el programa, los estudiantes lo tenemos que aprobar, ¿verdad? Digamos, no sé si eso es un requisito que impone la acreditación a las universidades, públicas y privadas. Bueno, está establecido que los estudiantes tienen un conocimiento claro de cuál es el programa de cursos. Cada curso que se le ofrece a un estudiante prácticamente es un contrato que establecemos estudiantes y profesores para poderlo desarrollar. Entonces, uno no podría pensar que haya una carrera que se precie de calidad donde sus estudiantes no conozcan cuál es el programa de curso que vienen a desarrollar. Y esa negociación que se hace es para decir, bueno, ese es el compromiso que estamos asumiendo sobre este programa que vamos a trabajar, y la única manera es que los estudiantes lo conozcan a fondo, que el profesor lo pueda clarificar en lo que corresponda, y eso es obligatorio, debiera pasar en todas las universidades.
Entonces, yo diría que si ese es un poder que asumen los estudiantes, en realidad es una responsabilidad que tiene el profesor, dar a conocer su programa, discutirlo con los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que le está entregando es un plan de trabajo. Un documento de curso es un plan de trabajo que vamos a llevar adelante y que vamos a desarrollar conjuntamente. Y bueno, usted lo acaba de citar, más, si mal no estoy, es el artículo 4 de la Ley de Fortalecimiento del SINAES, que dice que el Estado debe procurar contratar a personas de universidades acreditadas, pero el 85% de la fuerza laboral en el país es de empresa privada. ¿Hay alguna alianza entre empresa privada y SINAES? Sí. Es interesante que ese artículo de la ley dice que es para el Estado, sin embargo, las empresas privadas están llegando. Hemos tenido reuniones en el SINAES con los departamentos de recursos humanos de empresas privadas que están viniendo para ver de qué manera ellos pueden tener acceso a la información que tiene el SINAES de las carreras acreditadas para que ellos lo usen como base a la hora de contratar el recurso humano. Claro, supongo que esto es un reto porque estoy recordando un matices que hicimos el año pasado sobre acreditación. En ese matices estuvo presente la empresa privada, solo que no preciso si fue la Cámara de Industrias o UCAEP. Y aunque todos reconocían el esfuerzo de SINAES, cuando le preguntábamos a los empresarios si tomaban en cuenta esto, la mayoría no lo tomaban en cuenta. Claro. Digo, es una brecha que tienen que ir abriendo. Claro. En esta brecha por lo menos se ve positiva, ¿no? Sí. Sí, en un reporte que tuvimos hace unos meses, donde se informaba de las reuniones que se ha tenido con departamentos de recursos humanos. Son muchos los departamentos de recursos humanos que están viniendo y que han participado en talleres con el SINAES para ver cómo ellos hacen uso de esa información. O sea, yo creo que es un espacio. Si el año pasado hablaron de que esto era una posibilidad, yo creo que ya se ha avanzado en este año de información a las empresas para que sepan, bueno, cuáles son las universidades, las carreras que están acreditadas y que ellos pudieran tener acceso a esa información. Tatiana Blandón, que es una doctora que trabaja en la caja, que nos escucha todos los días, y gracias, Tatiana, dicho sea de paso, nos cuenta que 5 de 8 universidades que imparten medicina están acreditadas, efectivamente. Pero en promedio, y fue una nota que publicamos el viernes, un 30% de los estudiantes, solo 30% pasan la primera etapa de examen de especialidades. Sí. Digamos, esto, menos incluso, ¿sí? 27%. 27%. Esto puede replicarse un montón en derecho, en un montón de cosas, pero en medicina particularmente, tomando en cuenta que usted al inicio nos decía que hay países que establecen la acreditación necesaria. ¿Cómo ve el caso de la medicina? Porque la medicina es lo que está en riesgo es la vida humana. Claro. ¿Cómo ve este proceso de que muchas universidades tengan su carrera acreditada en medicina, pero pocos estudiantes logran pasar el examen de especialidad? Bueno, yo creo que ese es un tema muy sensible, es un tema que hay que ponerle muchísima atención, es un tema de gran interés para el Consejo del SINAES. Siempre se está discutiendo sobre nuestros niveles de exigencia para las carreras de medicina en este caso, y uno podría decir que si ahora nos pasa eso, no sé cómo pasaría hace un tiempo. Es decir, ahora tenemos esas evaluaciones que se hacen. No sé si antes estaban mejor o peor. Lo que pasa es que antes no estaban esas evaluaciones. En este momento podemos decir que el tema se está abordando y se está tratando de ver cómo contribuir a que esas carreras verdaderamente tengan una incidencia en el mejoramiento de la calidad de la formación de médicos. Como digo, es un proceso que toma tiempo, hay que mejorar muchas cosas, pero esos resultados que tenemos, bueno, sí, eso es el resultado, aún con todo el mejoramiento que se haya hecho. No, Gilberto, y en derecho, que es una aquí han estado en esta mesa algunos magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia preocupados por la calidad de los profesionales en derecho. Este también es un punto sensible en el SINAES. Es un tema sensible en el SINAES, es un tema que está en permanente discusión, porque también tenemos carreras en procesos de acreditación, procesos de autoevaluación, o sea, estamos enterados de por dónde van y tenemos que ponerle atención a esos temas. Dice Kenneth Chacón, en mi caso tengo mis dudas desde que acreditaron la carrera de geografía en la Universidad Nacional. Hay más desempleo en esa carrera. Por supuesto que yo no le voy a preguntar por qué hay más desempleo en geografía después de la acreditación, pero sí quiero preguntarle si han notado ustedes que obligando a las universidades por medio de la acreditación a estudiar su contexto laboral, han logrado reducir
el desempleo en carreras acreditadas. Sí. Bueno, yo creo que cuando pensamos en desempleo en este momento, digamos, si uno piensa en 15 años de procesos de acreditación y pensamos que haya personas desempleadas en este momento, podría uno pensar que llegar a tener un empleo estable en una área disciplinaria X toma tiempo. O sea, no es que uno se gradúa y al día siguiente tiene un puesto de trabajo a la vuelta de la esquina de su casa. O sea, hay que hacer todo un proceso de posicionamiento, hay que conocer el medio, hay que tener un primer trabajo para hacer experiencia. Entonces uno podría decir que las carreras que están acreditadas en este momento, lo que han hecho es un gran esfuerzo por ver cómo en el entorno se requiere de ese profesional. Y ese profesional, una vez que salga, empezará a hacer trabajos iniciales, donde genere experiencia y se irá subiendo. Tendríamos que esperar, yo digo, más años para asegurarnos de que todo ese personal formado ya estará ubicado debidamente. Recién se presentaban los informes de ubicación profesional la semana pasada y nos damos cuenta que ese es un ciclo que la gente vive antes de llegar a tener un trabajo estable, como que uno diga, bueno, soy graduado de esta carrera y ahora sí, estoy bien ubicado. ¿Por qué? Porque ya me valoraron en el entorno. La carrera se preocupó por prepararme adecuadamente. Bueno, entonces yo diría que en ese sentido las carreras están mejor preparadas para orientar a sus graduados. Es lo que les pueden ofrecer y tendrán que conocer cuál es la manera de posicionarse también los graduados en el entorno, ¿verdad? Pero no tienen datos específicos sobre la ocupación en carreras acreditadas. Es decir, para notar si hay un aumento en la empleabilidad cuando se acredita. Yo diría que ese es un seguimiento que hace el CONARE y fue presentado apenas el viernes. No tengo ahorita así como los datos de qué pasa con las carreras que están acreditadas y las que no, pero valdría la pena explorar ahí porque... Es un detalle interesante. Sí, es un detalle. Se los pediremos próximamente. Me parece que es un dato muy importante porque de hecho los estudios estos se hacen y los estudios están hechos para graduados del año 2008 al 2010. Okay. Bueno, que era la primera parte de acreditación. Claro. Entonces ahí habría que ver si las carreras acreditadas de esa época tuvieron alguna incidencia en el mercado laboral. Porque vea lo que a la gente le despertamos en preocupación, que Adolfo, que les decíamos que era el que estudia Derecho, dice, yo recuerdo el programa de hace un año, el que hicimos con el CINADES aquí, y no había en ese momento ninguna carrera acreditada de Derecho. Y él pregunta si hoy hay alguna carrera acreditada de Derecho. Tenemos una carrera acreditada en Derecho. ¿Una? Sí. Y hay otras que están en proceso. Ok, y hay la acreditada, podemos decir, insisto, no sé cuál es, así que no hay problema. Sí, la Universidad ULACIT. La ULACIT en Derecho. En Derecho, sí. Ok, ¿y se puede decir las que están en proceso de acreditación? Mejor no. Hasta ver si ganan. Sí, en realidad... Digamos, hay un principio de respeto a las unidades académicas, a las carreras, es que eso es una información... Claro. No, porque si pierden ahí, digamos, puede haber, si no ganan la acreditación, puede haber quien nos crucifique y en realidad es una muestra muy loable de intentarlo. Claro. Y no podemos crucificarlos porque no lo logren si lo siguen intentando. Luis Chavarría pregunta, ¿qué papel juegan el salario de los profesores cuando en las universidades privadas los salarios son más bajos respecto a las públicas? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con... un punto sensible, ¿verdad? Sí, realmente, digamos, siempre pensamos que la labor de los docentes es muy importante y que los incentivos que ese docente tenga para participar con una docencia de calidad va a depender de muchas cosas. No solamente es el salario, es el apoyo del que dispone en la universidad. Pueden ser incentivos no monetarios, puede ser de reconocimiento por otras cosas, la participación en conferencias, o sea, hay otras cosas que le agregan valor al docente estando en una institución determinada. Y es posible que los docentes, cuando participan de una carrera, muchos no lo estén haciendo por el salario, sino lo están haciendo por el gusto que tienen de ser parte de la docencia que ofrecen. Entonces, uno no siempre podría pensar que es que hay gente en las universidades, en todo lado, que viven porque hay carreras que tienen docentes que tienen un cuarto de tiempo, porque les encanta ser docentes y hacen trabajo afuera y vienen a la universidad a ofrecer un curso. Y es posible que con eso no vivan, pero reviven su
ánimo enseñando todas las semanas en la universidad, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo o a qué nos referimos cuando hablamos de ese salario. O sea, una persona que está dedicada exclusivamente a atender docencia y no hace otra cosa, es posible que esté preocupada solamente por ese salario. Pero hay muchos otros que uno dice, bueno, pero ¿cuánto le pagan? Bueno, yo por eso no saldría de mi casa en la tarde, ¿verdad? Pero dicen, es que esto es lo que me da vida, así por eso vengo aquí aunque no me paguen, ¿verdad? Claro. Entonces, esos incentivos también hay que valorarlos desde diferentes perspectivas. Lo cierto es que un docente motivado es lo que necesitamos en una carrera. Un docente comprometido con la carrera, un docente que tenga un buen dominio del contenido, un docente que tenga un buen dominio de las estrategias de enseñanza. Eso se requiere. Y bueno, hay posibilidades de encontrarlos de diferentes maneras. Entonces, yo creo que tenemos que un poco pensar que no es solamente lo monetario, sino también todo lo otro que está a la par. Alguien que sea un maestro. Alguien que sea un maestro, alguien que tenga gusto para hacer eso. Bueno, déjeme robarle unos minutos para ir a la pausa comercial, porque si no nos van a quitar la acreditación a nosotros. Son las 2:59, así aprovechamos para tomarnos una taza de café. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estábamos hablando sobre la acreditación en las carreras universitarias. Les preguntábamos a ustedes si creen ustedes que hay alguna diferencia entre estudiar en una carrera acreditada y una que no. Luis Guzmán dice, me imagino que por los precios que cobran las subprivadas lo hacen por amor los profesores. Bueno, Carlos Lannister dice que sí, que tal vez haya un poco de diferencia, pero creo que la diferencia la hace el profesional y su actitud para con el trabajo. Dice Danilo Arce, esta pregunta es muy interesante. Le consulta si hay requisito en cuanto a la cantidad de estudiantes para cursos de las universidades privadas. Porque yo no sé, Isel, pero en mi experiencia, sí, cuando en los cursos, yo prefiero que haya un grupo muy chiquitito y tengo casi una atención personalizada del profesor, que cuando usted entra a humanidades, digamos, hay 50 sentados en el mismo salón. Sí, porque a veces pasa, dependiendo del curso que sea. Yo de hecho, yo estudié en una universidad privada y había cursos donde tenía 40 compañeros y otros donde éramos apenas 3. Eso también marca mucho la diferencia. Sí, bueno, eso va a depender del nivel de desarrollo de la carrera. Es decir, uno puede ser que empiece en el primer año con muchísimos estudiantes y progresivamente van a ir disminuyendo, y la carrera tiene la responsabilidad de ofrecer los cursos a los estudiantes que están según el avance que llevan. Entonces, es importante siempre que si hay un curso que tiene muchos estudiantes, en el proceso de autoevaluación se debe justificar cuál es la razón por la que se tiene tantos estudiantes y cuáles son los mecanismos que tiene la universidad para asegurar una adecuada atención a esos estudiantes. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que una carrera que en un momento determinado empieza con 40 estudiantes es por la naturaleza del curso, por el tipo de materiales que se requiere, porque entonces uno podría decir, bueno, se puede atender a esos y tenemos asistentes o no tenemos asistentes. O sea, la universidad lo que tiene que decir es, sí, podemos atenderlos adecuadamente. Pero ya cuando están más adelantados ya no se puede atender a 40 estudiantes en un laboratorio especializado sobre eso, entonces ya podemos tener grupos más pequeños. Pero también habría que justificarlo, porque si uno dice, es que solo tienen 3 estudiantes porque nadie le interesa esta carrera, entonces uno diría, es que la carrera no es una carrera que tenga una alta demanda. Entonces, ¿para qué estamos invirtiendo en carreras que no forman el recurso humano que se requiere o no hay gente que esté interesada en ellas? Entonces, como que el número de estudiantes siempre va a haber que justificarlo en términos de la calidad que se ofrece en la carrera. Pregunta una tuitera, dice, a veces CONESUB no acata las recomendaciones de los expertos que se contratan para indicar si una carrera se acredita o no. ¿Y por qué? Sí, bueno, eso si está hablando de CONESUB, esa es la otra organización. Sí. El CONESUB lo que hace es la autorización de las carreras y nosotros nos encargamos de la evaluación de la calidad de las universidades carreras. Privadas. CONESUB lo hace para las universidades privadas, sí.
Entonces, digamos, habría que preguntar en CONESUB sobre ese tema, porque parece que... Gretel Vargas dice, yo soy tutora de tesis, me pagaban 11,000 colones por mes por tesis, ni la gasolina, si es por amor que efectivamente se da clases en una universidad privada. Dice Braulio, hay demasiados periodistas, sí, muchos, quizá un control de calidad la situación cambie, sí es probable, Braulio. Nos está llamando, es que doña María Caballero quería hacer una pregunta, ella es una oyente que está en Guadalupe, no tenía redes sociales para hacernos la consulta, así es que llamó a la cabina monumental. Doña María, gracias por escucharnos primero y adelante por favor con su consulta. Sí, gracias por esa operatividad del programa, porque de calidad, operatividad, crecimiento. Por el fondo, hablar de acreditación tal vez para explicitar un poco el término. En mi campo operativo de industria, comercio, lo que sea, calidad, operatividad, y todos estos términos son calificados por reconocimiento de normas internacionales. Entonces, acreditado, no sé si ustedes lo consideran, ¿qué quiere decir para el pueblo común y corriente? Que puede decir que pasa un currículum en una institución académica y acreditadas sus materias, o si están calificadas por normas internacionales reconocidas, porque sus normas califican con toda la operatividad mundial. Entonces, por ahí, no sé si me entiende don Randall, hay que saber qué es esa situación de acreditado para un mundo de universidades endógenas, chiquitas país, y lo que son carreras acreditadas de reconocimiento de normas internacionales con otros estándares. ¿Me queda claro? Sí, doña María, más bien muy interesante su pregunta. Sí, yo se lo agradezco, mijito, porque vea incluso el periodismo. Quienes tienen un periodismo endógeno, quienes tienen una situación internacional, quién es un politólogo nacional, quién es un internacional, y a eso vamos, en esa metamorfosis, saber qué se acredita y quién maneja normas técnicas de desarrollo. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, a usted, doña María, por llamarnos. Su consulta es muy interesante. Para hacerla mucho más simple, de lo que le entendí a doña María, que espero haberle captado bien la pregunta, es decir, nosotros estamos acreditados según las normas costarricenses y en relación con la educación costarricense, o tenemos una acreditación que se basa en normas internacionales de calidad. Todavía más bajo, si podemos, estamos acreditados para jugar en la primera división de Costa Rica o para ir al Campeonato Mundial de Carreras Universitarias, don Gilberto. Bueno, yo creo que cuando hablamos de acreditación, en el caso nuestro, estamos hablando de que cada país define una orientación de su acreditación, pero la somete al criterio de agencias internacionales. En el caso del SINAES, sus acreditaciones son reconocidas por la agencia internacional, por la INCUAGE, que es la agencia que reúne a agencias internacionales de acreditación, donde se reconoce que sus procedimientos son los adecuados, que sus estándares son los adecuados y que sus criterios de valoración son los adecuados. Pero además pertenecemos a otras agencias, digamos, de acreditación de agencias, como Multra, una agencia europea que reconoce que una acreditación que realiza el SINAES puede ser reconocida por ellos de inmediato, o sea que no necesitan ellos venir a supervisar si estuvo bien hecha o no. Si un estudiante graduado de una carrera acreditada nuestra llega y solicita en algún lugar, simplemente tiene la certificación de que el SINAES viene de una carrera acreditada por el SINAES y ellos la van a reconocer como equivalente a una carrera acreditada en Europa. Y además, a nivel iberoamericano, el SINAES forma parte de RIACES y sus acreditaciones son reconocidas en el campo. O sea que cuando se habla de acreditación, estamos hablando del juego a nivel internacional, donde los estándares definidos son de reconocimiento más allá de Costa Rica. Entonces sí es para jugar un mundial de fútbol. Corrige la tuitera que le preguntó hace un rato, dice, me equivoqué, no era CONESUB. Entonces lo que dice es, a veces SINAES no acata las recomendaciones de los expertos que se contratan para indicar si una carrera se acredita o no. ¿Esto es así? Bueno, de los pares internacionales. De los pares internacionales. Digamos, los pares internacionales, cuando vienen, ellos hacen sus recomendaciones y esas recomendaciones son base, junto con muchas otras informaciones que tiene el Consejo, para tomar sus decisiones. Entonces, no acatar no significa que, o acatar no significa que los pares vienen a ser ellos los que dicen si se acredita o no. Los pares vienen a recomendar si con sus criterios esa carrera podría o no ser acreditada.
Y es el consejo el que al final tiene que valorar otros factores para tomar esa decisión. Entonces, si un grupo de pares pudieran decir esa carrera tendría los elementos para ser acreditada, pero el consejo considera que hay todavía posibilidades de mejorar en ciertos ámbitos, le podría decir, sí, pero todavía mejore esto y nosotros después le vamos a dar seguimiento. No es vinculante entonces lo que dicen no es los pares internacionales. del consejo tomar al pie de la letra lo que dicen los pares. Es un referente más de los que considera el consejo. Y preguntan si entonces las acreditaciones, para entender mejor, son equivalentes al ISO de las carreras. No, digamos, el ISO es un modelo diferente. El ISO tiene otras formas de llevar a cabo los procesos, y ahí es muy importante hacer las diferencias entre acreditaciones de carreras y acreditaciones ISO. Son modelos diferentes. Me llama la atención ahorita que estamos revisando redes sociales, porque hay mucha gente que tiene experiencia como docente universitario en universidades privadas, que dice que el salario no es muy bueno. ¿En algún aspecto la acreditación garantiza eso, que las condiciones para un educador sean buenas para que pueda rendir en su trabajo? Bueno, la acreditación dice que los docentes han de estar comprometidos, que los docentes deben de tener buena formación, que deben de tener todas las características de un buen docente. Pero el SINAES no le puede decir a las universidades cuánto le tiene que pagar a los docentes. Eso es un asunto muy específico de la universidad. Si la universidad se las arregla para tener docentes que no les salen tan caros y son brillantes, pues es una cuestión de la universidad. No podríamos poner eso como una condición. Lo que sí le vamos a poner como condición es que el cuerpo docente sea el adecuado y cumpla con los requisitos que debe cumplir. Me preguntan si usted cree que todas las carreras deberían ser aprobadas por SINAES. Aprobadas. No evaluadas. Bueno, es que en la ley esa no es la función que tiene el SINAES. El SINAES tiene la función de la acreditación y no de la aprobación de las carreras. Eso es otro proceso. Igual sucede con las carreras de las universidades públicas. Son autorizadas por el CONARE, sí, que es la instancia que dice esta carrera puede ejecutarse a nivel nacional. Y en las privadas por el CONESUB. Por el CONESUB. Ok. Llama mucho la atención, ahorita estamos hablando fuera de micrófonos, que, bueno, el planteado, yo no sé si es percepción mía, pero normalmente las carreras que tienen más acreditación son las que están relacionadas a ciencias de la salud. ¿Hay algún, se puede percibir en general algún desentendimiento por acreditar las mismas universidades, unas carreras sí y otras no? Bueno, uno podría decir que hay unas que son más sensibles que otras. Pudiera ser que por términos de competitividad haya áreas en las que dice, bueno, somos la única carrera en el país, así que si alguien quiere formarse en este campo, estemos acreditados o no estemos acreditados, igual van a tener que venir por aquí. En cambio hay otras áreas en las que dice, bueno, esta es una carrera muy importante para el país, pero hay tanta en oferta que yo tengo que demostrar que esta está acreditada como un elemento de competitividad. Entonces, lo lógico sería que todas las carreras, aún esa que siente que no tiene que pasar por un proceso de acreditación para ser atractiva, aseguren la calidad de los estudiantes, y los estudiantes debieran de reclamar si esa carrera les asegura, aunque no esté acreditada, que tiene la calidad que se requiere, ¿verdad? Entonces, yo creo que el hecho de que haya ciertas áreas donde hay más demanda por acreditación, es posible que se deba a la oferta más amplia. Y eso, las universidades tienen que ir buscando cómo posicionar mejor su carrera. Pero yo creo que todas las carreras debieran de asegurarse que ofrecen calidad, aunque no necesariamente pasen por la acreditación. Es decir, no se acredita o no se demuestra que se tiene calidad para venir a enseñárselo al SINAES. Se demuestra que se tiene calidad por respeto a los estudiantes y a la sociedad. Hay algunas carreras que son más sensibles, entre ellas, por ejemplo, todas las carreras son importantes, pero parte del impacto que pueda tener social, entre ellas es la educación. Claro. Hace algunas semanas que tuvimos un programa especial con el programa Estado de la Educación. Las expertas nos decían que el 5% aproximadamente de las carreras o de los planes de estudio de educación están acreditados. Claro. En particular en el tema de acreditación de educación, ¿cómo está en este momento el proceso de las universidades? Bueno, es un tema que se discute en el SINAES como un tema muy sensible también. Hablando de temas sensibles, educación es uno de esos. En realidad son muchas las carreras que forman educadores. Ahí lo que tenemos que ver es cuando se ubica en el ámbito de la educación una carrera, qué es lo que se está ubicando realmente, por qué es que se ven tantas.
es posible que cada uno de los planes de estudio sea tan fragmentado que eso hace que la cantidad sea enorme. Puede ser que sean como segmentos de una carrera, llevamos aquí un pedazo y allá otro, y entonces eso aumenta el número. Pero sí es cierto que hace falta fortalecer el trabajo con las carreras de educación y hay un interés del Consejo porque se atienda y se invite a más carreras de educación, se les apoye en todo lo que se pueda para que se animen a entrar a los procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento y acreditación. Cuando hay jóvenes que están saliendo del colegio, normalmente 17 años, todavía son menores de edad, uno le pregunta a los papás, creo que lo hicimos en ese programa, ¿qué toma usted en cuenta para ayudar a su hijo a escoger la carrera? Y todo el mundo decía la calidad. Pero cuando les preguntábamos, ¿y cómo miden la calidad? Normalmente era porque un vecino trabajó ahí, porque el médico de la familia estudió en esa universidad, porque el papá estudió en esa universidad o la mamá estudió en esa universidad. ¿Cómo generar conciencia en los papás para que los menores, pues siguen siendo menores de edad, a los 17 años, escojan una carrera acreditada, don Gilberto? Bueno, yo creo que es un proceso en el que hay que tener conciencia del tiempo que van a pasar ahí, de la calidad del servicio que le van a dar y del conocimiento que existe en el entorno acerca de la calidad de la universidad y de la carrera. Entonces, yo diría que para un padre de familia tomar esta iniciativa vale la pena venir a conocer dónde se está informando sobre las carreras, qué me dicen de esta carrera, visitar la carrera y preguntar qué condiciones ofrecen, qué seguridad tengo. En realidad una carrera debiera ofrecer seguridad a los estudiantes de que todo lo que se está haciendo en la carrera está orientado a su mejor formación. Muchas veces uno podría pensar si es lo económico u otra cosa, es decir, en realidad es la calidad lo que debe de importar. ¿Qué seguridad tengo de que el estudiante va a estar? ¿Y cuáles son esos elementos de calidad? ¿Qué tipo de profesores tenemos? ¿Qué tipo de vida estudiantil existe? O sea, ¿qué tipo de vida académica viven los estudiantes en la universidad para asegurarse que van a estar bien preparados y en condiciones adecuadas para aprender lo que tienen que aprender? Entonces, como que no podría ser solamente porque tengo el nombre, sino que debiera de ir, visitar, conocer el lugar. Y como usted dice, son menores de edad. En realidad habría que casi llevarlos. A uno le sorprende que los padres vayan a acompañar a sus hijos que van a entrar a la universidad. Pareciera ser que ya es tiempo como para vivir por la libre, ¿verdad? Sí. No, hay que ir y hay que acompañarlos y hay que estar con ellos para tomar esas decisiones y poder comparar entre unas y otras. No es una cosa que se decide de un día para otro. Hay que tomarse su tiempo en esa valoración de condiciones donde se ofrecen carreras que uno espera que sea la mejor para su hijo. Bueno, y hablando de los papás, ustedes hicieron una actividad muy interesante la próxima semana que ayuda en estos temas. Cuéntenos, por favor, don Gilberto, bueno, ¿de qué se trata? La próxima semana está la Expo Calidad, 28 y 29 de mayo en el Estadio Nacional, donde la idea es que los estudiantes vengan y se encuentren con información de primera mano de las carreras que están acreditadas. Ahí estarán stands con información de las carreras y uno podrá venir y encontrarse con las carreras agrupadas por áreas, que es muy importante porque de pronto uno pudiera decir, bueno, aquí me encuentro una de medicina y allá al rato me vuelvo a encontrar con otra. No, aquí me encuentro con todas las de medicina que están acreditadas y podrá ir de un stand al otro para ver y hacer análisis comparativos donde pueda decir cuál es la que me ofrece las mejores condiciones de calidad para poder optar por ellas. Entonces, en ese sentido me parece que esta es una gran oportunidad que tienen los estudiantes y ojalá que los papás les animen a que aprovechen al máximo ese espacio que van a estar de visita y los que no alcanzan a llegar, pues que con los orientadores de sus colegios que se averigüen bien cuáles son las carreras y qué es la condición que deben de tener a la hora de elegir una buena carrera. Jueves y viernes de la próxima semana, Estadio Nacional, ¿la entrada es gratuita? La entrada es gratuita. Ok. Sí. ¿Y de qué hora a qué hora es? De 8 de la mañana a 3 de la tarde. De 8 a 3. Sí, supongo que ahí muchos orientadores llevarán a los alumnos a vivirlo. El SINAES ofrece apoyo para traer a estudiantes desde los colegios. Todo eso está coordinado para que en los colegios se organicen los grupos, los buses les van a recoger, les traerán y aquí serán atendidos por el personal y diferentes grupos que estarán para atender estudiantes y será una
una gran oportunidad de conocer de primera mano lo que pasa con las carreras y que estén ahí los coordinadores de las carreras, los profesores, contando qué es lo que se hace y cómo se vive en una carrera de ese tipo. Si hay alguna persona, orientador, profesor, que esté oyéndonos, podemos darle el número del SINAES, ¿verdad? Para que averigüen. Claro. 2519-5813. 2519-5813. SINAES también está en Facebook, que es sinaes.ac.cr. Y la página de internet es www.sinaes.ac.cr. De último, aquí hay una pregunta complicada de Tatiana Blandón, que le decía doctora. Ajá. Y todas las tardes nos oye. Le pregunta, ¿la acreditación es retroactiva? Es decir, si cuando me gradué, su carrera no estaba acreditada y ahora sí, ¿lo puede señalar como graduado de una carrera acreditada en su currículum? Está complicado. No, en realidad, digamos, lo que tenemos que demostrar es durante el tiempo en que hemos conocido de la carrera, podemos dar cuenta de cómo es esa carrera. Antes de eso no sabíamos, porque puede ser que una carrera empieza en un momento determinado a hacer un proceso de autoevaluación, se da cuenta que no está bien, hace un proceso de mejoramiento de su calidad y nunca supimos de ella sino 3 años después de que empezó con eso, porque hizo todo una serie de cambios, de mejoramientos, y cuando aparece con nosotros es cuando dice estoy lista para entrar a los procesos de acreditación. Es ahí cuando uno puede dar cuenta de si esa carrera estaba bien o no. Antes de eso es prácticamente imposible, o sea, no sabíamos qué pasaba. ¿Hay acreditaciones en posgrado? Sí, claro, sí. Tenemos acreditaciones, 4 que ya están, y hay carreras que están en proceso de visita de pares, están en ese proceso. ¿Tenemos la información de las que están? ¿De las acreditaciones? Sí. Ok, bueno, 5 posgrados, sí. Ahí se los contamos en la nota posterior. Muchas gracias, don Gilberto, por estar con nosotros. Con mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Ha sido muy provechoso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Buenas tardes. De última hora hay 2 informaciones importantes. Una, hay conferencia de prensa hasta ahora en Casa Presidencial. El gobierno de la República ha anunciado que va a extender hasta por 6 meses más la intervención de Judesur, la Junta de Desarrollo de la zona sur del país. Y también, como uno de los resultados de la gira que el presidente Solís está haciendo a Estados Unidos, Bridgestone se reunió hoy, los representantes con el presidente Solís, y anuncia la expansión en Costa Rica con 150 nuevos empleos. Con que sean 2 o 3, eso es una dicha. Suman 350 con los 200 anunciados la semana anterior. Así es, 350 ya sumamos. Ojalá que el presidente siga anunciando esas buenas noticias desde los Estados Unidos. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Los detalles sobre la ampliación de la intervención a Judesur, que hay que recordar, Judesur enfrenta demandas de 4.500 millones de colones, no jugando esa intervención. El tema, por supuesto, de la gira del presidente, más el tema de los extillizos y todo lo que ha pasado en Costa Rica, contando el volcán Turrialba, que había hecho 4 erupciones pequeñas. Ayer hizo erupción. Esto provocó el cierre del aeropuerto esta madrugada de 3:30 a 6:15. Hoy hubo 4 erupciones pequeñas. Se ha ampliado el radio de prohibición para que la gente entre, aunque sigue entrando un montón de gente ahí, desoyendo a las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias. 3:25, lo dejamos. Feliz tarde.